Muy buenos días compañeros, mi nombre es Rachel Carey y en el día de hoy mis compañeros y yo vamos a estar hablando de los elementos y la clasificación de las organizaciones. Bueno, primero que todo recordemos que las organizaciones son las unidades básicas de producción de bienes y servicios. Es por esto que podríamos mejorar esta definición nosotros diciendo que una empresa es un conjunto organizado de factores de la producción que está dedicado a la producción de bienes y servicios, como ya lo había mencionado, a cambio de un beneficio económico. A continuación voy a mencionar algunas funciones de las organizaciones, por ejemplo, la función de lo que es las compras. Esto corresponde al provisionamiento de materias primas, materiales o algunos de los productos semielaborados que son necesarios para la organización. Algunas otras funciones podrían ser la de función de producción, que corresponde a la transformación de las materias primas o los productos semielaborados y terminados. Estos ya deben estar listas para la comercialización y para la posterior distribución. En tercer punto sería función de comercialización, que esta corresponde más que todo a la distribución de los bienes y servicios a los mercados que corresponden cada uno. Esto, ya que en este punto se van a proporcionar lo que son los ingresos necesarios para la empresa. Otro punto también sería la de función financiera. Aquí más que todo se constituyen los fondos que se requiere en una organización para desarrollar todo lo que es su actividad. Uno de los últimos puntos sería la función de investigación y desarrollo. Aquí ya encontramos qué recursos son necesarios para la prevención de las contingencias a futuro. Es por esto que parte de la formulación de los objetivos de una organización establece qué recursos de acción son necesarios y en secuencia que determina qué operaciones deben realizarse para alcanzarlos. Los últimos puntos serían el de la función de investigación y desarrollo. Esta más que todo corresponde a un proceso que constituye la prevención de las contingencias a futuro. El único objetivo de la función de investigación y desarrollo es la formulación de los objetivos. ¿Y esto para qué? Para establecer todos los puntos y los recursos de acción necesarios para determinar qué operaciones se deben realizar y cómo alcanzarlas. Principalmente podemos clasificar a las organizaciones en dos grandes grupos de acuerdo a su carácter y básicamente lo que buscan con la rentabilidad. Tenemos a las organizaciones lucrativas que básicamente reciben su nombre ya que la misma posee fines de lucro, es decir, que no solamente busca una rentabilidad social, sino que también busca una rentabilidad económica. Este concepto lo podemos simplificar diciendo simplemente que son aquellas organizaciones que buscan un beneficio económico. La organización no lucrativa, que básicamente son las organizaciones sin fines de lucro, es decir, que su objetivo principal no es la búsqueda de un beneficio económico. Entonces podemos decir que podemos clasificar las empresas desde distintos aspectos, según su titularidad o titularidad del capital de la empresa. Si la empresa es privada, digamos que esta pues corresponde a particulares. Cuando es una empresa pública, corresponde al Estado o a otros entes públicos, o sea, estos son los propietarios. Cuando es una empresa mixta, la propiedad es compartida, o sea, tanto del Estado como de particulares o entes públicos. También según el número de propietarios, cuando una empresa es unipersonal, pues corresponde a una sola persona. Cuando es una empresa societaria, los propietarios son dos o más personas que se asocian para desarrollar una actividad común. Según los sectores de su actividad, tenemos las empresas del sector primario, que son las que su actividad se relaciona básicamente con los recursos naturales. El sector secundario, que su actividad se relaciona con las industrias o la transformación de la materia prima. Y el sector terciario se relaciona con la prestación de servicios. Según la dimensión de la empresa, tenemos las grandes, que están conformadas por más de 400 trabajadores, las medianas, que están conformadas por más de entre 50 y 400 trabajadores, y las pequeñas, que poseen menos de 50 trabajadores. Además podemos diferenciarlas ya que de acuerdo a otros aspectos tales como el volumen de producción, montos de ventas, capital, amplitud del mercado, la superficie de las plantas, beneficios brutos que obtienen, etc. También tenemos según su personalidad jurídica. Cuando la personalidad es física, la empresa es individual y su propietario tiene la misma personalidad. Cuando es personalidad jurídica es cuando la personalidad de los propietarios no es la misma
que la de la organización o de la sociedad en este caso, según su naturaleza jurídica: asociaciones y sociedades civiles, sociedades de personas, colectivas, en comandita, de capital e industrial, de responsabilidad limitada, de capital por acciones anónimas, en comandita por acciones acciones de economía mixta, sociedades cooperativas, etc. La empresa también se clasifica según su relación o vínculo con otras empresas, y encontramos a las independientes, que son aquellas que no mantienen ninguna relación o vínculo con ninguna otra. También tenemos las controlantes y las controladas. Las primeras son llamadas principales, poseen más del 50% del capital de otra, influyendo en sus decisiones y el control de las mismas. Las segundas son dependientes, es decir, que el capital, las decisiones y el control están en manos de otros. Y por último, tenemos a las vinculadas sin relación de dependencia. Son aquellas en las que la participación del capital es superior al 10%, pero inferior al 50%. En ellas existe un vínculo, pero no una relación de dependencia, ya que no posee el control absoluto. La empresa también se clasifica según el origen de su capital, y tenemos a las empresas nacionales y a las extranjeras. En las nacionales, los capitales son de propietarios del mismo país, y en las extranjeras, los capitales provienen de otros países. También encontramos que se clasifica por el alcance territorial de su mercado, y tenemos a las multinacionales, las nacionales y las local regional. Y por último, por su forma jurídica, en donde encontramos a las sociedades de personas y a las sociedades de capital. Los elementos son los recursos que una organización necesita para desarrollar sus actividades y lograr sus fines. Bueno, para que una organización sea considerada como tal, debe cumplir con ciertos elementos que vamos a mencionar a continuación. Número 1. Los objetivos. Los objetivos son los fines hacia los cuales se encamina la actividad de la organización. Tipos de objetivos. Primero, la productividad es un objetivo principal, fundamental. Segundo, de acuerdo con la naturaleza de la organización, podemos identificar objetivos con o sin ánimo de lucro. Según el alcance en el tiempo, existen objetivos estratégicos o de largo plazo y objetivos tácticos o a corto plazo. Podemos establecer objetivos de acuerdo a los participantes involucrados. Por ejemplo, podemos sacar objetivos individuales, objetivos de grupo, objetivos de subgrupo, objetivos de cliente, etc. Bueno, según las áreas de la actividad de la empresa se deben establecer objetivos de mercadeo, de producción, financieros, entre otros. Objetivos por el grado de eficiencia, es decir, calidad, cantidad, costos, precios y beneficios. Objetivos por el grado de eficacia, es decir, productividad, eficiencia e impacto social. El segundo elemento muy importante son las metas. ¿Qué son las metas? Las metas son fines específicos, expresados en forma cuantitativa. Otro elemento son los recursos humanos, que son las personas o los grupos de personas que se relacionan entre sí y aportan a la organización su esfuerzo físico, su esfuerzo mental, también aportan sus valores, sus conocimientos, sus ideas. Y bueno, por su ubicación dentro de la estructura interna de la organización, los recursos humanos básicamente se clasifican en personal directivo y personal dirigido. De los elementos de una organización son los recursos materiales. De estos hacen parte los medios físicos, financieros y naturales que utiliza una organización para alcanzar los objetivos propuestos. De los medios físicos podemos destacar la materia prima, la maquinaria, los vehículos, las herramientas, etc. De los medios naturales podemos destacar el combustible,
la energía eléctrica, hidráulica, eólica, etc. De los medios financieros, el dinero, los préstamos, las acciones, los títulos, los bonos, etc. La información es otro de los elementos. Estos son los recursos generados por la mente humana, apoyados o no por la tecnología. La información es fundamental para la toma de decisiones. Por ejemplo, el sistema contable, los informes de producción, la evaluación de los recursos humanos, el informe de precios y las características de los productos que compiten con los nuestros, etc. Por último, pero no menos importante, el nombre, prestigio, símbolos, marcas, etc. Pues estos son la cara visible de la organización, puesto que le permiten destacarse en el medio ambiente en el que se insertan.